Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero antes, como siempre, vamos a pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, en tu palabra tú proclamas, Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de tu boca, Señor. Así que, en el estudio de hoy, que tú ciertamente me has dado, acorde a los primeros versículos del capítulo 2 de Pedro, Señor, pedimos que seas tú enseñándonos, seas tú impartiendo verdades espirituales que traen libertad para el alma humana, libertad para conocerte y deleitarnos en ti, Señor, y ser satisfechos en ti para la gloria de tu nombre. Así que, Padre, pedimos eso, que tú te manifiestes y enseñes. Nadie necesita escuchar mi voz, mis ideas. Lo que necesitamos desesperadamente, Señor, es escuchar tu palabra. Así que, ministranos, en el nombre de Jesús pedimos. Amén. Bueno, estamos ya en el capítulo 2 de Pedro. Sin embargo, los primeros versículos del capítulo 2 de Pedro son una especie de continuación del primero, así que en cierta forma seguimos ahí, pero antes de que entremos en materia, recapitulemos un poco de lo que estamos leyendo, de qué se trata, para que podamos entonces en el contexto global de lo que esta epístola se trata, podamos extraer lo que el Señor nos está queriendo decir hoy en los versículos de hoy. El punto es que el Espíritu de Dios, a través de Primera de Pedro, busca principalmente equiparnos con la esperanza necesaria para que nuestro peregrinaje por este mundo de sufrimiento, porque este es un mundo de sufrimiento, aquí pasamos penuria, ¿no? Y esas penurias, esos sufrimientos sean para nuestro beneficio, en vez de que resulten para nuestra ruina, ¿no? Porque la enseñanza bíblica no es si tenemos pruebas, sino cuando las tengamos. Es cuando las tengamos. Vamos a tener pruebas en este mundo. Jesucristo dijo que en este mundo tendrán tribulaciones. No es opcional, no es sí, sino cuándo. Y la realidad es que sufrir con o sin esperanza tiene resultados completamente diferentes y opuestos. Si sufrimos con esperanza, eso produce paciencia en nosotros, que produce santidad y vida eterna, el conocer a Dios, el crecer en nuestra relación con Dios. Pero si sufrimos sin esperanza, entonces eso produce más bien frustración, una raíz amarga en nuestras almas que lleva a la corrupción y en última instancia a la muerte espiritual, a la separación de Dios. Y hemos visto que básicamente la enseñanza principal de esta epístola, ¿cuál es? Bueno, que tenemos que aprender a besar la vara del Señor. Porque las pruebas de sufrimiento son las herramientas que Dios utiliza para enriquecernos con tesoros eternos, enriquecernos en las cosas de Dios. Y también hemos visto que tenemos una enseñanza principal y una bandera. La bandera de Pedro, lo que levantamos, aprendemos a levantar en Pedro, o a través de Primera de Pedro, cuando pasemos por esas pruebas, ¿cuál es? Que Dios nunca dijo que iba a ser fácil, sino que va a valer la pena. ¿Ok? Dios nunca dijo que va a ser fácil, sino que va a valer la pena. Hay que entender eso y tenerlo listo para levantar esa bandera, porque si estamos creyendo algo contrario a esto, estamos creyendo algo que no es lo que enseña la palabra de Dios. Dios nunca prometió una vida libre de problemas, sino más bien que Él va a estar en esos problemas y le va a dar sentido a esos problemas y que esos problemas van a producir en última instancia algo bueno. No va a ser fácil, sino que va a valer la pena. Y hemos estado, la semana pasada, la última vez que nos reunimos, terminamos el capítulo 1. Y como ya dije, el capítulo 1 se trata acerca de nuestra salvación como la base de todo y para todo. Y el capítulo 1 tiene una introducción, tiene la primera parte que nos habla de que la salvación, que es una salvación que da esperanza. Después vimos que no solo es una salvación que da esperanza, sino que llama a la santidad. Y lo último que estábamos estudiando es que es una salvación que llama a la armonía en el amor de Dios. Y en eso terminan los últimos versículos del capítulo 1, pero esa enseñanza de que es una salvación que llama a la armonía en el amor de Dios se extiende hasta los primeros 10 versículos del capítulo 12. Aunque hoy estamos pasando al capítulo 2, seguimos en este tema, de que la salvación que nos da Dios a través de Jesucristo es una salvación que llama a la armonía en el amor de Dios. Mira, en el estudio anterior consideramos, ¿qué consideramos? Bueno, al Evangelio, o el Evangelio del amor perdonador de Dios en Cristo como fuente gratuita e inagotable. ¿Se acuerdan que veíamos que el Evangelio, la palabra inmarchitable, la palabra que perdura para siempre, es la palabra del Evangelio, el Evangelio del amor incondicional, un amor perdonador de Dios en Cristo, y que es una fuente gratuita e inagotable de amor
incondicional. Y el tener acceso a esa fuente nos habilita a nosotros, porque nadie puede dar lo que no posee. El tener acceso a una fuente inagotable de amor incondicional nos habilita entonces a poder nosotros amarnos los unos a los otros o vivir en armonía, ¿no? Veíamos en el texto anterior, en el 22, y leo esto como manera de preámbulo, dice: ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. Estoy leyendo los versículos anteriores, los últimos del capítulo 1. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Por qué? Mira, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y Pedro nos dice que esa palabra, la cual esta escritura en Isaías está hablando, es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes. ¿Qué evangelio? El evangelio del amor perdonador de Dios en Cristo como fuente gratuita e inagotable de amor incondicional, que, como ya dijimos, nos habilita verdaderamente a poder amarnos los unos a los otros o a vivir en armonía. ¿Ok? Entonces, pero a continuación, en los versículos del 1 al 10, Pedro menciona entonces 3 realidades que nos ayudan a promover esta armonía de la cual estamos hablando. 3 realidades, las cuales hoy vamos a ver una, en los versículos 1 al 3. Hoy vamos a estar tocando nada más 3 versiculitos. Quise abarcar más, pero el Señor me dijo que me quedara acá y que profundizara un poco. Pero estas 3 realidades que nos habilitan o que nos ayudan a promover la armonía de vivir en el amor de Dios son, primero, que la que vamos a ver hoy es que somos hijos en la familia de Dios. Y la semana que viene vamos a estar viendo de que somos piedras vivas en el templo de Dios y somos ciudadanos de la nación de Dios. Pero hoy vamos a estar enfocándonos de que somos hijos en la familia de Dios, hijos que tienen la capacidad de crecer. Y vamos a estar enfocándonos en cómo crecer. Y con eso de preámbulo, entonces vemos aquí en el versículo 1, y los leo los 3 y después los disectamos. Dice: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía y envidias y toda calumnia, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, ahí está, mira, esos son nuestros versículos para hoy. Somos hijos en la familia de Dios. Y lo primero que vemos entonces en el versículo 1, al principio, dice por lo tanto. Y por lo tanto es un conector, ¿verdad? Por lo tanto es una expresión conectora de que basado en lo que se acaba de decir, por lo tanto, basado en X, por lo tanto Y. ¿Cuál es el X? ¿Qué es lo anterior? Bueno, que ya que tenemos una fuente gratuita e inagotable de amor incondicional que nos habilita verdaderamente a amarnos los unos a los otros, o como estábamos hablando la semana pasada, ahora que formamos parte de la hermandad de los amados, de aquellas personas de la hermandad de los que han sido amados por el liberante amor perdonador o el purificante amor de Jesucristo, con ese amor que hemos recibido, amémonos entonces de todo corazón los unos a los otros. Y el punto es este, mira, la exhortación es amarnos los unos a los otros. Ahora que hemos sido habilitados para amar verdaderamente, porque ahora que hemos conocido la fuente de amor, podemos extender y dar lo que hemos recibido. El punto es este, que el que ama a su prójimo no le hace mal, no le engaña, no es hipócrita con él, no lo envidia, no lo calumnia, etcétera. Y por eso es que el versículo 1 dice: por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Mira, entendamos esto. Cuando estamos amando a nuestros hermanos, no necesitamos ley. ¿Por qué? Porque el amor es el cumplimiento de la ley. Eso no lo enseño yo, eso lo enseña la palabra de Dios en Romanos 13:8. Dice: no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. Dice: de hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice Pablo en Romanos 13. Y sigue: porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el versículo 10 de Romanos 13 dice: el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Y Pablo dice: bueno, y ahora que tenemos acceso al amor,
incondicional de Cristo, entonces vayan a dar el trabajo de dárselo a los demás. Y está claro, porque el que ama a los demás no le hace daño, como lo que dice aquí, maldad, engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia. Pónganlo, abandónenlo, pónganlo a un lado. Y ya dentro de un ratito regreso ahí, porque en el versículo 2, mira lo que nos dice. Por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, el versículo 2 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Y mira, cuando estudiamos y vemos este versículo, yo estaba meditando al respecto, y mira, yo veo 3 puntos que podemos deducir de acá, y que son importantes que los conozcamos y los veamos. El versículo dice, deseen con ansia la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Y lo puse aquí, mira, punto número 1, es que todo el que ha pasado de la muerte a la vida, el que ha sido engendrado por el Espíritu de Dios a la familia de Dios, el que ha nacido de nuevo, como todo recién nacido, tendrá hambre por la leche de la palabra de Dios. Es una obra, deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Y nacemos de nuevo. Eso es una obra del Espíritu Santo que lo enseña la palabra. El Señor Jesucristo lo enseñó clavalmente a Nicodemo ahí en Juan 3. Es una obra del Espíritu de Dios. A aquellas personas que vienen a su Hijo Jesucristo y cuando reciben el perdón de los pecados, nacen de nuevo. Y la realidad es que si una persona no ha pasado a la muerte a la vida, es decir, ha sido engendrado por el Espíritu de Dios a la familia de Dios, ha nacido de nuevo, como todo recién nacido, va a tener hambre por la palabra de Dios. Va a tener hambre por la palabra de Dios. Mira, Hechos 8:10, mira lo que dice Hechos 8:10, y en Hechos 8:10, perdón, no es Hechos, Hebreos 8:10 habla del nuevo pacto que tenemos en Cristo. Y Dios dice, en este pacto, después de aquel tiempo, que haré con la casa de Israel, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Y dice, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando tú entras al nuevo pacto, a través de la sangre de Jesucristo, porque tú recibes el perdón de los pecados basado no en nada que tú puedas hacer, sino basado en lo que Cristo ha hecho por ti, tú, al recibir el perdón de los pecados y nacer de nuevo, Dios, el Dios verdadero, pasa a ser tu Dios. A diferencia de los otros dioses que tenemos nosotros. ¿Cómo sabes tú quién es tu Dios? Bueno, observa tu vida y ve cuál es tu pasión en tu vida. ¿Dónde es que tú estás buscando la felicidad? Ese es tu Dios, ¿verdad? Entonces, cuando uno nace de nuevo, el Dios verdadero pasa a ser tu Dios. Por eso es que Dios dice ahí, yo seré su Dios. Eso no es que yo seré su Dios, es como decir, cuando te hacen una pregunta en una encuesta, ¿eres cristiano, judío? Yo soy cristiano. Y no, yo seré su Dios, está hablando de que yo seré su pasión. Tendrán hambre de mí. No es algo, como que dice, abstracto y religioso, es una realidad del corazón, donde tu corazón despierta a la realidad de que ahora tienes acceso al Dios verdadero y te das cuenta que Él es el único que satisface. ¿Y qué pasa cuando quieres más de Él? Quieres más de Él. Y por eso que dice que todo el que ha pasado a la muerte de la vida, verdaderamente el que ha pasado a la muerte de la vida, no el que ha orado una oración y recibido al Señor, el que ha pasado a la muerte de la vida, el que Dios les ha concedido por fe en Jesucristo el perdón de sus pecados, y el peso de su culpa se ha pasado de sus hombros y ahora está en los hombros de Jesucristo. Esa persona que está libre de culpa ahora quiere más de Dios. Eso es algo sine qua non, en lo cual yo veo bastante error hoy en día en la iglesia. Punto número 1, todo el que ha pasado a la muerte de la vida, el que ha sido engendrado a través del Espíritu de Dios a la familia de Dios, el que ha nacido de nuevo, como todo recién nacido, tendrá hambre por la leche de la palabra de Dios. El segundo punto que veo es que lo que vemos claramente es que lo que hace crecer a un cristiano es la palabra de Dios. Ese versículo nos lo dice, por medio de ella crecerán en su salvación. Por medio de ella crecerán. Mira, Mateo 4:4, Jesús lo explica, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Juan 15,
5, el Señor dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Mira, la palabra de Dios, podemos decir que la palabra de Dios es la savia que alimenta las ramas de la vid y las hace crecer y dar fruto en abundancia. Pero es la palabra de Dios la que nos hace crecer. ¿Ok? Y eso es como punto número 2. Otra cosita que veo hoy aquí, el punto número 3, está en esa parte donde dice en el versículo 2, dice, crecerán en su salvación. Entonces tú dices, espera un momentito, crecerán en su salvación. Yo pensé que, ¿cómo así? Yo pensé que la salvación es algo que tú recibes en un instante y bueno, ya estás salvo o no estás salvo. Sin embargo, aquí Pedro está diciendo, crecerán en su salvación. Y por eso yo quería aquí tomarme un tiempito para explicar la salvación en términos bíblicos. Y puse aquí, salvación explica, la salvación como cuando se menciona en las Escrituras, tiene como que dice que son 3 componentes. Primero la justificación, la santificación y la glorificación. Hay algunos que también añaden la elección antes del tiempo, pero para nosotros es momento de tu justificación, santificación y glorificación. ¿Cómo es eso? Mira, justificación por fe es lo primero. ¿Qué es eso? Bueno, justificación por fe, y de paso es fe en Jesucristo, es lo que salva tu alma de la eternidad sin Dios. Cuando tú dices estoy salvo o no estoy salvo, lo que estás diciendo es si está justificado por fe o no, tiene fe de salvación o no. Es que es básicamente lo que dice si tu alma se va al infierno o se va al cielo cuando mueras. ¿No? Es lo que salva, tu justificación por fe es lo que salva tu alma de la eternidad sin Dios. El recibir de Dios por fe en Jesucristo el perdón de los pecados. Y eso es algo que sucede en un instante en el tiempo. Tu justificación por fe en Jesucristo, cuando tú entiendes finalmente que wow, todos tus pecados han sido perdonados. Y no solo los tuyos, sino los de todo el mundo. Lo que importa no es que Dios haya perdonado tus pecados, lo que importa es que tú lo creas. Y no solo que lo creas, sino que utilices esa creencia para acercarte a conocer a Dios. Es el perdón de tus pecados para vida eterna. Siempre es, Dios perdona tus pecados, te da conocimiento del perdón de tus pecados, eso es lo que se llama recibir el perdón de los pecados, y pasas a estar vivo para conocer a Dios. Y por eso es que la justificación por fe es algo que pasa en un momento, en un instante en el tiempo. Justificación por fe en Jesucristo, Pablo habla hartamente al respecto en Hechos de los versículos que conseguí para compartir con ustedes. Hechos 13:38 dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Y el versículo siguiente dice, ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. En Hechos 26, cuando Pablo está dando explicación de su llamado, está contándole a la gente que dice que Jesucristo se le apareció y le dijo, te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles, y dice, te envío a estos para qué, y me adelanto al final, dice, para que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados, que reciban por fe en mí, lo importante, que reciban por fe en mí. La dinámica es esta: Jesucristo pagó por los pecados del mundo, técnicamente todos los pecados han sido perdonados, sin embargo, el punto no es que los pecados hayan sido perdonados, sino que tú los recibas. Que tú recibas el perdón de tus pecados, porque tú y yo vivimos en condenación, en culpa. Pero cuando creemos que Jesucristo perdonó nuestros pecados, entonces se limpia nuestro corazón de culpa, y esa limpieza tiene un gol. El gol, la meta es que entonces tú utilices esa información para conocer a Dios, lo que es vida eterna. Pero entonces, eso es lo que es justificación, es algo que sucede en un instante en el tiempo. Pero hay otra parte de tu salvación, que es que tú eres salvo y estás siendo salvado a la misma vez. Lo que evita que tu alma se vaya al infierno es que tú creas que Jesucristo pagó por todo y que verdaderamente lo creas y que estés preparado a pasar por el fuego de la ira de Dios basado en esa realidad. Si tú lo crees, pasarás por la ira de Dios y te atreverás. Si no lo crees, pues no te atreverás. Pero la santificación es lo que libera tu alma de las miserias del pecado en esta vida. Y no solo eso, sino que también enriquece tu alma con tesoros eternos y solidifica tu justificación por fe en Jesucristo. Y esto es un proceso en el tiempo. Y esto es lo que está hablando aquí Pedro, el cual dice que deseemos con ansia la palabra de Dios para que crezcamos en nuestra salvación.
se está especificando primordialmente es que crezcamos en nuestra santificación, en nuestra capacidad de adquirir libertad de las miserias del pecado en este mundo, para enriquecer nuestras almas con tesoros eternos, y que esa realidad, ese crecimiento solidifica tu fe en Cristo para el último día en tu vida después de todo. Porque el que se mantiene fiel hasta el final será salvo. Primera de Tesalonicenses, lo tenía ahí, 4:3, dice, esta es la voluntad de Dios, que sean santificados, En Romanos 12:2 lo pone de esta manera, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y Jesucristo mismo en Juan 8:31-32 dice que si se mantienen fieles a mis enseñanzas, en última instancia conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, ese proceso de tu salvación, que es un proceso en el tiempo de santificación, mediante el cual ese crecimiento te libera tu alma de las miserias del pecado en esta vida, enriquece tu alma con tesoros eternos y solidifica tu justificación por fe en Cristo. Finalmente está la glorificación. ¿Y qué es eso de la glorificación? Bueno, es un desenlace apoteósico de nuestra unión con Dios por toda la eternidad. El desenlace apoteósico de todos estas luchas que tenemos, eventualmente termina y desenlaza valga la redundancia, un desenlace apoteósico de revelación de quién Jesucristo es y qué tenemos en Él. Romanos 8:17 lo pone de esta manera: si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y más adelante en el versículo 30 del mismo Romanos 8 dice, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también que los glorificó. Y aquí está Pablo hablando en pasado de algo que va a suceder en el futuro, mas sin embargo estamos tan confiados que podemos hablarlo como algo ya sucedido. Sin embargo, es fuera del tiempo, pero en el tiempo es algo que sucede en el futuro cuando tú y yo entremos a la eternidad. ¿Okay? Entonces, quería básicamente que entendiéramos eso de forma cabal, porque de regreso aquí al texto de hoy, por lo tanto, versículo 1, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansia la leche pura de la salvación, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Crecerán en su salvación. Y mira, y la exhortación de hoy primordialmente es la siguiente, porque estamos estudiando estos versículos y estamos recibiendo una exhortación. Y la exhortación es, mira, considera tu vida espiritual como un jardín, que si lo atiendes diligentemente tiene el potencial de producir toda clase de frutos que satisfacen el alma, pero que si lo descuidas pasa a ser tan estéril e inútil como un desierto. Entonces imagínate, Dios envía a su Hijo a este mundo a pagar un precio que tú jamás hubieses podido pagar, para que tú recibas el perdón de los pecados y con Él conozcas al Señor. Pero recibes el perdón de los pecados y te quedas estancado. Eso me parece a mí la tragedia más grande. Si estás en el mundo, y bueno, ya estás en el mundo, pero si recibes conocimiento de la verdad y no la aprovechas, me parece realmente una gran tragedia. Y la exhortación entonces a que consideremos la vida espiritual que tenemos ahora por haber recibido el perdón de los pecados en Cristo Jesús como un jardín que necesita ser atendido. Si este jardín no lo atendemos, si lo atendemos diligentemente, tiene el potencial de producir toda clase de frutos que satisfacen tu alma. Pero si no lo atiendes y lo descuidas, pasa a ser tan estéril y tan inútil como un desierto. Filipenses 2:1 dice, así que mis queridos hermanos, básicamente lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Lleven a cabo su salvación. No la dejen a medias. No se conformen nada más con orar una oración y supuestamente no ir al infierno. Eso no es el punto. El punto principal es conocer a Dios. Que tú entiendas que tus pecados han sido perdonados para que tú puedas entonces conocer a Dios. Deleitarte en Él. Y el conseguir satisfacción en Dios, Él glorifica su nombre en un mundo de harta insatisfacción que hay. Este mundo no satisface, solo Dios satisface. Y cuando tú y yo conseguimos satisfacción en Dios, ahí es cuando realmente le damos gloria a Dios.
¿me entiendes? Pero es algo que necesita tu trabajo, es algo que amerita y que somos exhortados a trabajar en ello. Esa expresión de lleven a cabo su salvación, en inglés se dice work out. ¿Sabes lo que es un workout? ¿No? Que hagas que te ejercites y que pongas de tu esfuerzo para que se lleve a cabo tu salvación. El punto es este: Dios te da en Cristo todo lo que necesitas, absolutamente todo lo que tú necesitas para ser feliz, ya Dios te lo dio a ti en Cristo Jesús. Tu trabajo es agarrar esa verdad, ese paquete y desempaquetarlo y verdaderamente ver qué es lo que Dios dice, cómo Él tiene la audacia de decir que en Cristo tenemos todo y estamos completos en Él. Mira, consagra tu alma al Señor y esfuérzate en desarrollar tu apetito por la verdad de la palabra de Dios. 1 Timoteo 4:7 lo pone de esta manera: más bien ejercítate en la piedad. Dice Pablo en esa instancia. Más bien ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Entonces la exhortación es fíjate que la palabra ejercítate pone como que, digamos, pone la pelota en nuestra cancha, ¿verdad? Como quien dice, Dios proveyó o ha provisto todo lo necesario en Cristo Jesús, pero entonces ahora ejercítate tú en piedad, ejercítate tú en devoción a Dios. Lleva a cabo tu salvación con temor y temblor, instálatela, dedícate a escudriñar las Escrituras, a ver qué es lo que Dios en Cristo te ha dado y a utilizarlo, a ponértelo. La palabra, pongámonos el Señor Jesucristo, póntelo. Pero es algo que necesitamos ser exhortados a entender, que es una exhortación que pone la pelota en nuestra cancha, y nosotros estamos supuestos a responder a lo que Dios está, a través de su Espíritu, promoviendo de actividad en nuestras vidas. Pero la gran pregunta entonces es, mira, ¿cómo nos ejercitamos en piedad? ¿Cómo nos ejercitamos en piedad? Y ahí es donde yo les dije al principio en el versículo 1 que iba a regresar allá. Porque ¿cómo nos ejercitamos en piedad? Dice, por lo tanto, en el versículo 1 dice, por lo tanto, abandonando, y copien esa palabra, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Y el versículo 2 dice, deseen con ansia. Esa es la segunda parte, abandonando y deseando con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. ¿Cómo nos ejercitamos en piedad? Bueno, evitando el pecado y alimentando nuestra alma con la palabra de Dios. Esa es la manera primordial como nosotros nos ejercitamos en piedad. La forma primordial en cómo nosotros crecemos en nuestra salvación. Evitando el pecado, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, y alimentando nuestra alma con la palabra de Dios. Deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. Mira, ¿cómo nos ejercitamos en piedad? Abandonando y deseando con ansias. Mira, Mateo 16:25 dice, porque el que quiere salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Mira, como puse acá, tenemos que entender en esto, en el cristianismo, en la economía de Dios, siempre hay que abandonar para recibir. En la economía de Dios, siempre hay que abandonar para recibir. Como les acabo de mencionar en Mateo 16:25, el Señor dice, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que no está dispuesto a dejar ir, sino que quiere salvar lo que tiene, entonces en última instancia lo pierde. Pero el que lo abandona por Jesucristo termina ganando lo que verdaderamente estaba buscando en el primer lugar. Y eso es algo contraintuitivo en la economía de Dios, que tú y yo tenemos que aprender desesperadamente, porque lo que este mundo nos enseña no es aférrate a lo que tienes y no lo dejes ir. El Señor dice más bien no, en la economía de Dios siempre hay que abandonar para recibir. ¿Por qué? Mira, porque no podemos ponernos un par de zapatos nuevos hasta que nos quitemos los que ya tenemos puestos. ¿Cierto o falso? Si a mí me dan unos zapatos nuevos en Navidad, pero no estoy dispuesto a quitarme los que ya tengo,
ni hablar que me voy a poder poner unos zapatos encima de unos zapatos, ¿verdad? Entonces, no podemos ponernos un par de zapatos nuevos hasta que nos quitemos los que llevamos puesto. Y yo puse aquí que tenemos que estar dispuestos a dejar ir todo lo que se interpone, interrumpe o frena el desarrollo de nuestra relación con Dios. Entendamos esto, mira, en la economía de Dios siempre hay que abandonar para recibir y tenemos que estar dispuestos a dejar ir todo aquello que se interpone, interrumpe o frena el desarrollo de nuestra relación con Dios. Nada puede ser más importante que nuestra relación con Dios. Nada puede ser más importante. Tú quieres verdaderamente no ser una persona religiosa, sino una persona llena de gloria, conocedora de la gloria de Dios, libre en Cristo. Tienes que estar dispuesto a abandonar. Nada puede ser más importante que Dios, que tu relación con Dios en este mundo. En Mateo 22:37, mira lo que dice Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús y dice: este es el primero y el más importante de los mandamientos. Entonces vamos a estar claros. No queremos aquí, no venimos a jugar a ser religiosos. Aquí venimos a buscar la verdad. Estamos ejercitando la fe que Dios nos ha dado para acercarnos a Él y ver qué es lo que Él tiene para nosotros. Si queremos realmente recibir los tesoros de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a abandonar. Y nuestra relación con Dios tiene que ser siempre lo más importante. Nada puede ser más importante que nuestra relación con Dios. Y, como ya dije, tenemos que estar dispuestos a dejar ir cualquier cosa que empieza a apoderarse de nuestros corazones. ¿Se acuerdan cuando estábamos dando acción de gracias o bendiciendo los diezmos y veíamos rápidamente que una vida de adoración es una vida básicamente de regresarle al Señor lo primero, lo mejor de lo que Él nos ha dado? ¿Por qué? Porque estas bendiciones de Dios tienen la tendencia a convertirse en ídolos, o mejor dicho, nuestros corazones, que son unas máquinas de hacer ídolos, tienden a endiosar, idolatrar las bendiciones de Dios. Y una vida de adoración es una vida que aprende a no dejarse embaucar, no dejar que nuestros corazones se apoderen, o mejor dicho, que las cosas, las bendiciones de Dios o cualquier cosa tenga poder sobre nuestros corazones. Mira, como lo pone Pablo en 1 Corintios 6:12, todo me está permitido, todo. En Cristo todo está permitido en el sentido de que Cristo pagó por todo. No hay nada que la sangre de Cristo no pueda pagar o no haya pagado ya. Pero sin embargo dice, no todo, dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. No dejaré que nada me domine. Entonces, mira, tenemos que estar dispuestos a dejar ir cualquier cosa que se interponga, como lo puse anteriormente, que se interponga, interrumpa o frene el desarrollo de nuestra relación con Dios, y entre ellos están esas bendiciones de Dios, cuando esas bendiciones que el Dios nos ha dado, o las cosas malas también, cualquier cosa que empieza a apoderarse de nuestros corazones, tenemos que estar dispuestos a dejarlas ir. Si hay algo en tu vida que nada más de pensar que Dios te pidiera que sacrificaras esto o aquello en el altar y te palteas, ¡ah! No puede ser. Bueno, esas son las cosas las que tienes que lidiar con ellas lo más pronto posible, porque no va a haber un momento más fácil de abandonarlas y liberarte de las garras que tienen sobre tu corazón que hoy. Porque en la medida que sigas coqueteando con ellas, entonces más agarre tienen y cada día va a ser más difícil. En 1 Corintios 6:12, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Nada puede tener un jale en tu vida que tú no estés dispuesto. No puede haber nada en tu vida que tú no estés dispuesto a regresarle al Señor si Él te lo pide. Y por eso es que, mira, diezmar, por ejemplo, en mi corazón, el más poderoso es el amor al dinero, porque tú y yo todos tendemos a confiar en lo palpable, ¿no? Pero al tener amor al dinero, al confiar en el dinero para mi paz, resulta que soy una presa fácil de lo efímero que son los ídolos, porque entonces mi dinero hoy está ahí, mañana no está. Entonces vivo, ¿no?
Pero ¿sabes cómo estaría yo más tranquilo? Si yo en vez de confiar en mi dinero, yo estuviera confiando en el Dios que es capaz de proveerme y que ha prometido proveerme y que nada nunca me falte. Yo voy a ser verdaderamente libre, no cuando deje de confiar en mi montón de dinero y cuando empiece a confiar más y más en la capacidad que Dios tiene y su fidelidad para proveerme. Porque esa capacidad, esa fidelidad son eternas y no van para ningún lado. Pero lo que está queriendo decir con esto es que no hay momento más fácil de diezmar que cuando ganas poco. Si yo gano 100 soles, diezmar 10 soles no, es relativamente fácil. Pero si yo me gano $1.000.000, $100.000 para el pastor, no ni hablar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eso es lo que como se apoderan de nuestros corazones. Y de la misma manera, lo digo en el aspecto del diezmo, no para darle golpes con lo del diezmo, pero para que veamos un modelo palpable de cómo las bendiciones de Dios tienden, o nosotros tendemos a endiosar las bendiciones de Dios y tenemos que resguardar nuestra relación con Dios, de que nunca haya nada que nosotros no estemos dispuestos a regresarle al Señor, porque esas cosas nos van a paralizar el desarrollo de nuestra relación con Dios, el crecimiento en nuestra salvación. Pero bueno, ok, la salvación, crecer en ella, entendemos cómo es, pero tú dirás, bueno, ok, y ciertamente ya para terminar, pero tú dices, ok, pero dame una motivación, ¿no? Esto suena como que bien difícil de hacer, estoy supuesto yo a hacer esto en mi propio peculio, en mis propias fuerzas. Dame una motivación que me energice para llevar a cabo todo esto. Entonces, mira, el punto es este. Mira, ¿cuál es la motivación que Dios nos da para contrarrestar nuestro letargo espiritual? Porque tú y yo todos tendemos al letargo espiritual, a dejarnos embaucar por la idolatría. Pero ¿cuál es la motivación que Dios nos da? Después de todo, en Filipenses 2, Él dice que lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues es Dios quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. ¿Cómo produce Dios ese querer y ese hacer en nuestros corazones? Y mira, la respuesta está en el versículo 3, el último versículo que vemos hoy, de 1 de Juan capítulo 2. Dice, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Mira, versículo 1, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, ¿no? Deseen con ansia la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. El raciocinio de Pedro lo que está diciendo es que, bueno, ahora que han probado, como que eso es lo que está energizando todo la exhortación que Él nos está dando. Hagan todo esto ahora que han probado que el Señor es bueno. Y Él está acotando ahí del Salmo 34. Versículo 8, donde dice, forma completa, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Pero Pedro, no está acotando el versículo, está haciendo referencia a Él. Porque el versículo es una exhortación a prueben y vean. Prueben y vean que el Señor es bueno. Prueben. Pero aquí Pedro nos está diciendo, ahora que han probado y visto que Él es bueno. Entonces fíjate que la motivación para hacer todo esto, lleven a cabo su salvación, es porque Dios, después de todo, nos ha mostrado su gloria y hemos probado y visto que verdaderamente satisface. Porque solo Dios satisface. ¿Te has dado cuenta de la realidad que no hay nada en este mundo que tenga la capacidad de satisfacer tu alma excepto Dios? Y la gran pregunta es, ¿has tú personalmente probado la bondad del Señor? ¿Has tú personalmente probado la bondad del Señor? La dinámica bíblica es esta. Dios nos da un grado de fe y la exhortación es que nosotros utilicemos esa fe para acercarnos a Dios, porque creemos que Él existe y que Él es un galardonador de los que lo buscan diligentemente, de los que utilizan la fe que Dios le ha dado para acercarse a Él. Eso estoy obviamente hablando ahí de Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, que Él es un galardonador de los que lo buscan diligentemente. La dinámica es que Dios te da fe para que tú utilices esa fe para acercarte a Él. Y cuando te acercas a Él y empiezas a degustar de su gloria, te enganchas. Mira, una vez que experimentas la presencia del Dios vivo,
te enganchas. Te enganchas. Porque no es religiosidad, es una realidad. Pero que es espiritual, que no es palpable y no es atenible por los esfuerzos en cosas seculares o en cosas físicas, sino es en algo en el ámbito espiritual. Una vez que experimentas la presencia del Dios vivo, te enganchas. ¿Por qué? Porque mira lo que dice 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ahí hay libertad. Y lo que tu alma toda tu vida ha buscado es la libertad que solo Jesucristo puede proveerte. Una libertad que dice, wow, esto es lo que estaba buscando toda mi vida. Yo me recuerdo claramente cuando probé por primera vez del Señor, o el Señor en su misericordia, me abre los ojos a la realidad de quién es detrás de toda la fachada de religiosidad que había en mi vida, o de conocimiento de malas ideas y todo esto, y de repente nace de nuevo y puedo probar de que verdaderamente el Señor es bueno. Y ¿sabes lo que la respuesta del alma? ¿Sabes lo que dice? Dame más. Yo quiero más de esto. Esto es lo que toda mi vida he estado buscando. ¿Dónde estabas tú, Señor, todo este tiempo? Por si tú no has tenido, digamos, ese encuentro con el Señor a través de su palabra, a través de ejercitar la fe que Dios te ha dado para acercarte a Él y conocer al verdadero Dios de su palabra, y que puedas experimentar la presencia de Dios en tu vida y cómo satisface, no hay energía, no hay poder. Pero lo que te estoy exhortando es a que lo busques y veas y te gustes verdaderamente de que Dios verdaderamente es bueno, y veas que ahí está el poder. Porque una vez que tu alma degusta de la presencia de Dios, entonces ahora tienes un jale en tu vida más poderoso, que tiene la capacidad de ser más poderoso que cualquier otra adicción en tu vida. No hay adicción a drogas, no hay adicción a nada que el jale de la gloria de Dios no pueda sacarte de ahí, porque tú fuiste creado para deleitarte en Dios. Tu alma fue diseñada para conseguir satisfacción y descanso en la presencia de Dios. Y cuando la consigues, tu alma dice, ¿sabes qué? Olvídate todo lo demás, ya conseguí el original y me voy a dedicar todo el resto de mi vida a escudriñar y a verificar estas cosas, y lo que Dios quiere darme, o mejor dicho, lo que Dios ya me ha dado. Mira, en el versículo 22 del capítulo 1 dice que ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros. El punto es como, mira, si atendemos diligentemente y desarrollamos nuestra relación como hijos de Dios, si abandonamos todo lo que Dios nos llama a abandonar y deseamos con ansia su palabra, creceremos en nuestra salvación y creceremos en nuestra capacidad de amar a nuestro prójimo. Porque después de todo, en el cristianismo, de nada vale estar o no estar circuncidado, de nada vale ser o no ser, hacer rituales de ningún tipo. Lo que vale es la fe que actúa o que se expresa mediante el amor. Después de todo, Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor. Es tu capacidad de amar cada día más. Mira, la prueba suprema, y me despido con esto, la prueba suprema de que hemos estado adorando al Dios verdadero es el aumento de nuestra capacidad de amar. Si ustedes vienen para acá y leen su Biblia y hacen sus estudios bíblicos y en su vida no hay un crecimiento en su capacidad de amar, pues entonces ustedes no han estado en contacto verdadero con el Dios verdadero, valga la redundancia. La prueba suprema de que hemos estado verdaderamente adorando, en contacto con el Dios verdadero, es el aumento de nuestra capacidad de amar, y sobre todo nuestra capacidad de amar a nuestros agresores. Porque al que es bueno con uno, cualquiera es muy fácil amar. Pero amar al que te agrede, ahí sí estamos hablando de un amor divino, un amor ágape, un amor que proviene de Dios, a lo que es el amor incondicional. Una vez más, la prueba suprema de que hemos estado adorando al Dios verdadero es el aumento de nuestra capacidad de amar, sobre todo nuestra capacidad de amar a nuestros agresores. Porque en Cristo Jesús de nada vale estar o no estar circuncidado, lo que vale es la fe que actúa o se expresa mediante el amor. El fruto del Espíritu es amor. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias por la verdad.
No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo. No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.